Dice que, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y allí en el desierto estuvo 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con fieras, y los ángeles le servían. Quisiera que pudiéramos hoy día pensar un poco en aquello. Dice el texto que el Espíritu le llevó al desierto, y era tentado en todo, y estuvo 40 días en una dificultad. Y Marcos añade algo que no está en los otros dos evangelios. Marcos añade que habían fieras. Imagínese una persona que está solo, que hay fieras, pero que también hay ángeles que le sirven, y que es impulsado por el Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4 dice que fue llevado al desierto. Y hoy día yo quisiera reflexionar sobre la idea de la prueba, la idea de la tentación, la idea de pasar algunos desiertos. Y para aquello quisiera primero mostrar un poco aquello. Ese cuadro es un cuadro conocido que se llama Manos. Manos, de Alfredo Durero. Y cuenta la historia de este cuadro en particular, que este señor Durero venía de una familia en que todos eran mineros. ¿Y saben cuántos hermanos tenía? 17. Más él, 18. Su padre, relojero, una familia numerosa, y a dos de sus hermanos se les ocurre la brillante idea a ellos de estudiar arte en aquel tiempo. Y fíjese que pasa algo curioso, porque para ese tiempo lo más práctico era estudiar cualquier otra cosa. Sin embargo, ellos deciden por un área en particular. Ambos quieren irse a la Academia de Arte a perfeccionarse en lo que es la pintura. Yo no sé qué pasaría por la mente del padre, pero hoy día nosotros subvaloramos un poco aquello. Si por ahí alguien dice, mire, sabe, mi hijo le va súper bien en matemáticas, no le va tan bien en artes plásticas, con todo lo que tenga que ver con las artes, pero le va bien en matemáticas, ¿qué dicen otros? Ah, entonces vamos bien. ¿Y qué pasaría si es al revés? ¿Qué pasaría si a una persona le iría súper bien en todo lo que tenga que ver con la artística y mal en matemáticas? ¿Sabe qué diría alguien? Lo que tienen que hacer es ponerle un profesor de matemáticas para reforzar aquello. ¿Por qué a veces no pensamos distinto? ¿Por qué no podríamos decir, por qué no poner un profesor de arte para que saque todo el talento que hay ahí? Bien, estos dos quieren estudiar arte y tienen que irse a una prestigiosa escuela. Sin embargo, recuerden que son 18 hermanos. ¿Cómo lo hacen? Ellos eran creyentes y desarrollan una estrategia, cuenta la historia. Dicen, lo que vamos a hacer es que tú te vas a ir 4 años primero, y después que tú termines, me pagan los estudios a mí y yo me voy después. Y ellos peleaban quién de los dos iba primero, y decidieron tirar una moneda al aire, y el que adivinaba cuál era qué es lo que la moneda decía, ese se iba a estudiar. Y fíjese que ganó uno, Alfredo. Y él se fue a estudiar, y fue un aventajado, cuenta esta historia. Y después de 4 años, ya con todo el arte y con todas las técnicas, ya tenía algo de dinero y vuelve a casa. Y lo primero que quiere hacer, ¿saben qué es? Es un gran banquete. Y en ese banquete él tiene una noticia hermosa para su hermano. Y dice que hay un gran banquete, toman algunas copas de vino y de repente dicen, quiero brindar por el esfuerzo, pero no por mi esfuerzo, por el esfuerzo de mi hermano que trabajó en las minas 18 horas todos los días en 4 años. Y el hermano estaba ahí. Y toman la copa y ambos, con toda la familia, brindan por aquello. Y él dice algo, dice, ahora me toca a mí. Ahora tú, hermano, te vas a ir a estudiar y vas a sacar todas tus capacidades.
Sin embargo, en ese preciso momento el hermano rompe en llanto y le dice: hermano, ahora no, ahora ya es tarde. Solo para que tú sepas, el levantar esta copa me ha costado un montón. 18 horas con condiciones inhumanas de trabajo han mermado la capacidad de mis manos y ya hay algunas enfermedades que ya me están tocando y ya no puedo trazar esas líneas tan hermosas que solía ser. Y fíjense que este hombre no va. La pregunta que nace a la luz de esta historia es: ¿cómo queda uno y cómo queda el otro? Porque el que es brillante dirá toda su vida: yo soy brillante porque el esfuerzo de mi hermano estuvo ahí. ¿Y qué pensaría el hermano, no? A veces cuando tú y yo enfrentamos algunas situaciones en la vida, se empiezan a producir algunos desiertos. Y el texto bíblico dice esto: fue llevado por el Espíritu al desierto. Y quiero declarar que el desierto no es solo un lugar físico. No es solo un lugar físico donde hay arena, donde hay falta de agua, donde hay un sol extraordinario. No. Hay algunos desiertos que están en nuestro corazón. Hay algunos desiertos llamados de diferentes formas. Por ejemplo, relaciones no resueltas. Por ejemplo, soledad extrema. ¿Ha sentido usted esta sensación en algún momento rodeado de gente, pero solo? ¿Ha sentido usted esta sensación, estar muy alegre, solo desde afuera, pero adentro? Entonces es interesante ver cómo de una u otra forma aparecen estos desiertos. Y quiero declarar que si Jesús fue llevado al desierto, lo más probable es que hayan por lo menos algunos propósitos, y queremos hoy día mirar alguno de ellos. Y el primero que veo que nace a la luz del texto es que Jesús fue llevado por un propósito en particular. Y descubrirlo es extraordinario. Quisiera invitarles a mirar aquello. Por ejemplo, ¿por qué fue llevado Jesús? Una vez escuché a una persona decir esto: Jesús no ha sufrido lo que yo he sufrido. Jesús no tiene idea de lo que pasa en la vida porque a Él no vivió lo que yo vivo. Y fíjese que la Biblia precisamente dice lo contrario. Dice que Él tuvo hambre en este mismo texto, ¿no? Dice que Él en algún momento, Jesús, fue llamado hijo de prostitución. Fue traicionado por sus amigos. Experimentó la soledad máxima. ¿Y saben qué? La angustia fue tanta que en algún momento la misma Biblia no tiene reparo de decir en el Nuevo Testamento que Él lloró frente a una situación difícil. Tal vez uno de los textos más cortos, pero con tanto compromiso. Entonces, si Jesús vivió todas esas cosas, la Escritura dice que Él las vivió. Y como las vivió, Él sabe de qué se trata. Y como sabe de qué se trata, Él puede ayudarnos a nosotros en el camino. Quiero decir que una de las cosas que pasa es que Jesús nos entiende porque Él vivió algo parecido a nosotros. Quienes hemos tenido alguna situación en la vida en particular, sabemos que hay un dolor asociado. Sabemos que hay cosas que de una u otra forma tú y yo enfrentamos. Por ejemplo, quien habla perdió a su madre bastante joven. Y cuando me encuentro con situaciones como aquella, sé de qué se trata. Y sabe, eso me ayuda a estar más cerca de la gente. Y yo creo que Jesús fue llevado a ese desierto y a esas tentaciones en particular, básicamente porque Jesús quería estar cerca de todos los dolores. Ya el pastor nos relataba las tentaciones. Y fíjese en la primera tentación: convierte estas piedras en pan. Alguien diría: ¿qué tiene de malo? ¿A qué daño? Y fíjese que el más dañado sería Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no estaría cerca del sufrimiento de las personas. Y si a Jesús le interesa algo, es conocer el sufrimiento de todos. ¿Recuerdan cuando Saulo se convierte de camino a Damasco? Dice la historia
que Jesús se le aparece en el camino. ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, ¿por qué dice eso Jesús? Si Jesús ya está en el trono del Padre, si Jesús ya está con todo el poder, sin embargo dice, ¿por qué me persigue? Y se lo dice a Saulo. Se lo dice porque Jesús se autentifica con las personas que son perseguidas. Porque Jesús se autentifica con las personas que sufrimos en la vida. Y si hay algo que el desierto puede hacer, es que tú y yo tendremos que autentificarnos con el dolor de la gente. ¿Sabe? El dolor tuyo y el dolor mío vivido en la vida no tiene sentido si no le damos un uso para el ministerio. En otras palabras, de donde vienen tus dolores más intensos y mis dolores más intensos, es ahí donde Dios quiere mostrar su gloria con otros. Tal vez hay algunas historias que tú y yo nos dan vergüenza y no quisiéramos contar, nos atraen un pasado medio oscuro. Sin embargo, esas mismas historias son las que Dios quiere usar para trabajar con todos los que necesitan ser sacados de los desiertos y de las soledades profundas. Hay un propósito en aquello: autentificarnos con el dolor, saber de qué se trata, saber que tú y yo hemos sufrido y conocer que hay situaciones en la vida que nos ayudarán a comprender un poco más a la gente. En otras palabras, ¿sabe qué? Tendremos que cambiar la mirada a veces de cómo nos acercamos al dolor. Cuando tú y yo vemos una persona que tiene una opción sexual distinta a la que nosotros creemos, podemos decir por lo menos algunas cosas. La primera, que el acercamiento puede ser ante una persona que es homosexual como un depravado, a no ser que esa persona sea parte de tu familia y te acerques en base al dolor. Y sabes, cuando tú y yo vivimos experiencias difíciles, nos acercamos en base al dolor de lo que significa eso. Y sabes, a Jesús le encanta aquello, que nos acerquemos de una forma distinta a las personas, que no nos hagamos las preguntas que los discípulos hacían: ¿quién pecó, este o sus padres? Sino más bien pensemos en lo que Jesús decía: esto es para que su gloria sea manifestada. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, en esta mañana queremos decir que Jesús sabe de qué se trata, que Jesús conoce mis dolores y tus dolores, porque Él los experimentó, y porque los experimentó, Él está de nuestro lado para ayudarnos. Por favor, la próxima. ¿Saben? El desierto es un tiempo también para conocernos. Les digo por qué. Porque a veces en las dificultades vamos a conocer muchas cosas. Por ejemplo, en las dificultades vamos a conocer a Dios de una forma distinta. En las dificultades Dios se va a revelar a nuestra vida de una forma distinta. ¿Recuerdan cuando estaba Lázaro? Cuando Lázaro muere, sus dos hermanas habían llamado a Jesús 4 días antes. Y sabe, el texto dice: Lázaro, el que tú amas. Es decir, la Biblia dice que para Jesús, Lázaro y su familia no eran unos desconocidos. Sin embargo, llegan 4 días tarde a Jesús. Y fíjense que la pregunta es: ¿por qué llegó 4 días tarde? Y fíjense que las dos hermanas en distintos momentos van con la misma pregunta ante Jesús. Juan capítulo 11, léalo después. ¿Y sabe cuál es la pregunta? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después va la otra hermana y va con la misma pregunta: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos llevan la misma pregunta a Jesús. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque estas dos conocían una dimensión de Jesús: el Jesús que sanaba. Y el Jesús que sanaba de verdad, que si alguien estaba enfermo y Jesús alcanzaba a llegar, Jesús lo iba a sanar. Sin embargo, Jesús llega atrasado aparentemente. ¿Y saben qué? Estas dos hermanas conocen una nueva dimensión de Jesús: el Jesús que resucita,
el Jesús que es la resurrección y la vida. Y este tiempo en particular de retraso, de aparente silencio de Dios, es para conocer algo más de Dios. Entonces en los desiertos tú y yo conoceremos algo más de Dios, algo que no se ha revelado todavía, pero cuando estamos en la misma dificultad, conoceremos que Él nos puede sostener, conoceremos que Él nunca nos va a dejar, conoceremos una nueva dimensión de Él. Entonces es un tiempo para conocer a Dios, el desierto, pero ¿sabe? También es un tiempo para conocernos a nosotros. ¿Por qué vienen los desiertos? No solo para conocer a Dios, sino para conocernos nosotros. Atrás a mí tengo esa tierna imagen, ¿no? Esa chimpancé se llama Hannah. Y fíjese que esta chimpancé tuvo la osadía de que en algún momento 2 pequeños tigres quedan sin mamá. ¿Y sabe lo que hace ella? Los toma, los adopta y hace todo el trabajo que una mamá hace con su hijo. Hay otras imágenes, ustedes pueden mirarlas. Le sale dando mamadera, le sale incluso pegando, y es medio cómico porque los está corrigiendo una chimpancé, a unos tremendos tigres, y ellos ahí. Fíjense que una situación difícil del mundo animal nos enseña que podemos sacar lo mejor de lo nuestro. Pero saben, a veces situaciones de la vida también nos pueden sacar lo peor de lo nuestro. Va a ver cómo lo administremos, ¿no? ¿Recuerdan el terremoto? Pudimos ver tiernas imágenes, pero también fuimos testigos del terremoto social, de los saqueos y de todo lo demás. Y todos, cual más, cual menos, corrimos de la misma forma. Todos, cual más, cual menos, llegamos a una fila tarde o no. Depende cómo se administre. Vamos a ver que en los tiempos de desierto podemos sacar lo mejor o lo peor de lo nuestro. Que situaciones a lo mejor tan difíciles nos pueden acercar o nos pueden alejar definitivamente de Dios. En situaciones de desierto nos vamos a conocer nosotros. Y en situaciones de desierto vamos a ver de qué estamos hechos. En el contexto de la Copa América, cuenta la historia que Carlos Tevez perdió un penal frente a Colombia y Argentina quedó afuera de una Copa América. Y después de eso, ¿sabe lo que hizo? Se tatuó atrás un verso bíblico y escribió esta frase en su espalda: creo en la resurrección. Y después de algún tiempo, la vida le da otra oportunidad a Carlos Tevez, frente al mismo equipo y frente a la misma situación. Y fíjese que tuvo una oportunidad de salir adelante, para pesar de algunos, pero así fue. Fíjese que la vida y en los desiertos tú y yo vamos a saber de qué estamos hechos. En las crisis, en otras palabras, vamos a ver dónde hemos edificado nuestra casa. Y fíjese que en situaciones difíciles tú y yo, según cómo las administremos, vamos a acordarnos o no. Una persona contaba lo siguiente: el terremoto fue lo mejor que le pasó en su vida. Y le preguntaron por qué. Él dijo: yo llevaba 8 años separados. Fue triste mi separación, llevaba 8 años y en ese día en particular yo estaba con mi hijo. Y mi ex esposa estaba en su ciudad. Y vino el terremoto y nos quisimos juntar para que viera cómo estaba el hijo. Yo caminé y ella caminó y se juntaron en el puente Juan Pablo II. Y dice que cuando se van acercando tal película, empieza a correr el hijo y él empieza a correr atrás y empieza a correr también la señora. Y él cuenta y dice: y ella me abraza.
y yo la abracé. Dice, y ella me queda mirando, y yo la miré, dice. Y ella se acercó un poco a mí, y yo me acerqué. Y ella me besó, dijo, y yo la besé. Y desde ahí, que nunca más nos hemos separado. Entonces, cuando le preguntan a él el terremoto, ¿qué dice? Lo mejor que le ha pasado en la vida. A otros podrán decir que ha sido una tragedia muy grande. ¿Cómo administramos la vida? En los desiertos, amigos, vamos a saber de qué estamos hechos. En los desiertos nos conoceremos un poco más. En los desiertos conoceremos a Dios. Entonces el desierto también es un lugar para conocernos. Necesario por lo demás. Necesario por lo demás. Tú y yo a veces necesitamos un tiempo a solas. Tú y yo a veces necesitamos a lo mejor enfrentar nuestros temores solos en algún tiempo en particular. Y el desierto es un lugar para aquello, para conocernos, para saber de qué se trata. Porque el desierto moldeará nuestro carácter. Porque el desierto nos ayudará a lo mejor a sacar el oro que es refinado en las temperaturas más profundas. Nuestro carácter en tiempo de desierto será refinado por Dios. Solo tenemos que tú y yo dejarnos acariciar y que Él nos lleve. Fíjese que es curioso, ¿eh? Pero el texto dice que fue llevado Jesús por el Espíritu. Y fíjese que en algunas ocasiones yo creo que en mi propia vida, no es que Dios me haya llevado, sino es que yo mismo me he llevado por algunos desiertos, con decisiones poco afortunadas. ¿Sabe cuál es el problema? Que después a Dios le decimos, ¿dónde nos metiste? Y han sido decisiones de nosotros, paulatinas tal vez, pero en el desierto tú y yo sabemos dónde vamos a estar. En el desierto tú y yo tendremos que tomar decisiones para vivir la vida. Pero también queremos declarar la próxima, hermana, que el desierto nos indica otra cosa. Es un lugar de victoria. Es un lugar de victoria. Jesús venció en el desierto. No solo en la cruz. En la cruz fue la antesala de lo que se hizo en el desierto. A veces tú y yo decimos, y esta es una verdad media, decimos que Jesús venció en el Calvario de la cruz. Y eso es verdad. Pero sabe, Jesús antes venció en el desierto. Y nos indicó que se puede superar cada prueba. Que si nos aferramos al Señor, Él nos ayudará a vivir la vida para Él. Y que aunque sea el desierto más árido, si Él está, eso es suficiente. Si Él está, eso es necesario. Solo Dios es imprescindible. Solo Dios es necesario. Solo Dios es suficiente. Y en el desierto nos podemos encontrar con Él. ¿Sabe para qué? Para ver que se puede vencer. Para ver que se puede salir adelante. Para ver que de una u otra forma tú y yo necesitamos algunos tiempos para encontrarnos con Dios. La Biblia declara que Jesús venció en el Calvario de la cruz. Pero ¿sabe? Eso no se hizo antes, sino cuando Él estuvo ¿dónde? En un monte, en un lugar desierto, dice la Escritura. En el monte de los olivos, ahí estuvo. Y fíjense que el monte de los olivos, ¿sabe para qué se usaba? Para sacar todas las aceitunas y todo lo que había y exprimirlas y sacar un aceite precioso. No por casualidad Jesús ahí exprimió su corazón. Y en ese tiempo de intimidad, Él dijo algunas cosas. En ese tiempo de intimidad, ¿sabe lo que dijo? Padre, pasa esta copa de mí. En ese tiempo de intimidad, aunque buscó a algunos amigos, al final estuvo solo. Y abrió su corazón. El desierto es un lugar para abrir nuestro corazón a Dios. El desierto es un lugar no solo para conocernos, sino para decir, Señor, escudriña mi corazón.
y mírame en lo más profundo y ve y cambia lo que tengas que cambiar. ¿Sabe? Jesús ganó la batalla en el Getsemaní, en el monte de los olivos. Pero fíjese que hay algo que tú y yo a veces no visualizamos. Lo que atormenta a Jesús, ¿qué es lo que es? Es la cruz. Y Él está en el monte de los olivos y empieza a orar. Y dice que Él está tan angustiado que incluso su sudor parecen gotas de sangre. ¿Por qué? Porque viene la cruz. Y la Biblia dice que Él desde ese momento en que oró, en que estuvo con el Padre, vinieron ángeles a fortalecerle. Sin embargo, la cruz no se movió. Algo poderoso en el corazón de Jesús. Amigos queridos y hermanos, a veces los milagros no tienen que ver con que todo lo que yo quiera Dios lo haga, sino con que cambie mi corazón. Hay situaciones en la vida que a lo mejor no van a cambiar como tú y yo queremos, pero Dios algo hará en nuestro corazón para seguir adelante caminando en la vida. El desierto es un lugar de victoria. Jesús pudo vencer la tentación y Él nos demuestra que se puede salir adelante. Él nos demuestra que se puede salir adelante. Él nos demuestra que en los desiertos tú y yo podemos triunfar. Pero sabe, en nuestras propias historias, en más de algunos desiertos tú y yo hemos caído. En más de algunas situaciones tú y yo no hemos dado la altura para la situación en particular que enfrentábamos. Y Jesús, que conoce nuestra vida porque Él experimentó lo que tú y yo experimentamos, quiere ayudarnos a levantar, quiere ayudarnos a seguir adelante. Puede ser que en tu vida estés caminando en un desierto. Puede ser que en mi vida haya algunos desiertos, pero sabe, con Jesús, tú y yo podemos salir de aquello. Tal vez hay desiertos relacionales en que la intervención de Jesús tiene que estar. Tal vez en tu propia vida te sientes caminando en un desierto árido, pero creo que es tiempo de parte de Dios de decir: yo quiero salir de ese desierto y llegar a una nueva tierra de su mano. Y yo quiero invitarte en esta mañana a entender que en el desierto tú y yo nos vamos a conocer, que en el desierto vamos a conocer a Dios, que en situaciones de desierto vamos a lo mejor a acercarnos a otros de forma distinta, pero que en el mismo desierto tú y yo podemos confiar en el Señor, que Él nos puede levantar, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede dar una nueva oportunidad. Si has caído, queremos declarar que Dios es fiel y justo para ayudarnos y que Él se compadece de nosotros, dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque Él vivió experiencias al igual que las mías. Él las vivió. Él sabe de qué se trata. En esta mañana quiero invitarte a orar y quiero invitarte a que pienses en tus desiertos. Y quiero invitarte a tomarte de la mano de Dios para que Él te ayude a caminar en el desierto, para que Él te ayude a salir adelante de tus propios desiertos. Llámale como quieras, llámale salud, llámale un estado de dificultad económica, sea lo que sea tu desierto. Dios te quiere ayudar a volver a empezar, a tomarte de Él, a caminar en el desierto y a llegar a una nueva tierra que solo Él nos puede dar. ¿Les parece si oramos un tiempo y le pedimos